el juego que quiero plantear es la de las rimas, si lo podemos llamar así, de algunas imágenes y contenidos de tamaño natural con otras películas igualmente insignes, algunas muy conocidas, por otro lado. De todos modos, habrá algunos spoilers, lo digo porque si alguien quiere huir en este momento, está a tiempo de ahorrárselo sin ningún reproche por mi parte. Quería empezar con una postal que recibe Luis García Berlanga. Vemos ahí el 3 de marzo, a ver si lo puedo señalar, el 3 de marzo del 76, perfectamente, de Pierre Molinier. No sé si todo el mundo está familiarizado con él o no, pero es un pintor y escultor y fotógrafo y escritor francés fue, que está muy en relación con tamaño natural. De hecho, en algún momento, en alguna entrevista, el propio Berlanga confiesa que hay mucho Molinier en esta película y establece esta relación personal con él, admirativa. Y Molinier es un escultor y fotógrafo que, entre otras cosas, juega con muñecas o juega a las muñecas, no lo sé. Yo creo que aquí juega con muñecas, porque hace fotografías con contenidos sexuales muy explícitos y muy ambiguos en ocasiones, aunque esto parezca una paradoja, con la muñeca como motivo central en muchas ocasiones. Muñecas que hacía utilizando, entre otras sustancias mezcladas, su propio semen. En esta carta traduciré lo que dice el texto en francés de Molinier a Berlanga. Lo que le dice Molinier es: la muñeca, en lo que a mí respecta, es la copia pasiva de lo que me gustaría ser. Y, por supuesto, de manera contraria a la clasificación de la multitud, que quiere dos sexos claramente diferenciados. Fundir en la imagen palpable, no sé si traduciríamos y artificial o inventada, no sé qué sería lo más oportuno. Probablemente haya aquí personas con un francés infinitamente mejor como para traducir esto, pero digamos inventada. Fundir en la imagen palpable e inventada ambos sexos a la vez. Resulta elocuente que este artista, mimado por el surrealista Breton, entre otros, y dado siempre a la transgresión y de fama notoria, como decía, por su arte de collage y fotografías de contenido sexualmente ambiguo y explícito, escribirá en este sentido a Berlanga por su película de la muñeca, 2 años después del estreno de Tamaño natural en París. En Italia y en otros países, con la excepción de España. No abundaré en estas cuestiones porque ya se han abordado esta mañana y las doy un poco por conocidas, ¿no? Si quedémonos con que la película hasta finales del 77 nos estrena en Barcelona y en Madrid a principios del 78, una vez desaparecida la censura. Y establecida esta relación entre Berlanga y Molinier, sí quisiera hablar mínimamente de una idea de un Berlanga internacional que hoy tenemos un poco lejana, entre otras cosas porque en su época no había una herramienta, un artefacto como Internet. Por lo tanto, no quedan huellas de muchas cosas que sí ocurrieron efectivamente. Tamaño natural es la primera película que Berlanga rueda sin pensar en la censura, aunque luego la película tope con ella. Y es una producción internacional en la medida en que está liderada por productoras francesas. Hablaba esta mañana Berlanga de Christian Ferry, que era alguien que efectivamente en aquel momento estaba involucrado también en el rodaje de la película de Bertolucci, El último tango en París, y era alguien de Paramount a quien se buscaba para infinidad de coproducciones internacionales. Era alguien de mucho prestigio. Es decir, Berlanga en aquel momento es alguien plenamente reconocido a nivel internacional como un autor
con el que los cineastas querían trabajar. Junto a él en la película, pues nombres de la talla de Maurice Jarre en la música, que como conocerán muchos, pues es el compositor, entre otras, de la música de Lawrence de Arabia o de Doctor Zhivago, entre muchísimas otras composiciones, de Alexander Trauner, Trauner, ¿sería Antonio? Trone, que es el supervisor de la muñeca, era el director de arte que trabajaba con Marcel Carné, con René Clair, con muchísimos franceses prestigiosísimos, y que fue el colaborador de Billy Wilder en todas sus películas, son casi todas, desde que rueda, aquí se llamó Ariane, Love in the Afternoon, con Audrey Hepburn, pero después también Testigo de Cargo, El apartamento, Bésame tonto, La vida privada de Sherlock Holmes y todas aquellas películas, o El Otelo de Orson Welles, entre otros, Rififi de Jules Dassin. Por supuesto está Carrier también, que era escritor conocido y además el guionista de las últimas películas de Buñuel. Es decir, en torno a Berlanga se organiza un equipo muy internacional y con muchos éxitos, bueno, muy internacional, muy francés, deberíamos decir, a lo mejor es lo mismo, y con muchos éxitos a sus espaldas. Pero no es la primera película de Berlanga, por supuesto, que se internacionaliza, ¿no? Ya Bienvenido Mr. Marshall había sido un gran éxito en Cannes, con premio a la mejor película de humor, ganando la admiración de gentes cineastas como Abel Gance o Jean Cocteau o Duvivier, Robert Siodmak, Vittorio De Sica, entre muchos otros insignes cineastas de la época. Comentaba esta mañana también José Luis Berlanga el caso de Cesare Sabatini, el gran guionista del neorrealismo italiano, que cuando descubre Bienvenido Mr. Marshall declara que Berlanga es una brecha de libertad en el panorama artístico-cultural español de los años 50 y está empeñado en hacer una película junto con él, que luego, ya explicaba José Luis esta mañana, no llegó a buen puerto y había implicaciones de mucho tipo. Hubo dos intentos distintos, dos películas distintas se intentaron hacer. Desde luego estaban las colaboraciones de Ennio Flaiano, el guionista habitual de Fellini también, en los guiones de Calabuch o del Verdugo, y el hecho de que muchas de estas películas eran coproducciones con Italia, o el caso de Las Cuatro Verdades, que era una coproducción entre Francia, Italia, Alemania y España, con el episodio de La muerte y el leñador, que es el de Berlanga. Desde luego, la nominación de Plácido al Oscar. Plácido nominado al Oscar. Finalmente, el Oscar aquel año fue a manos de Bergman, como intuía el propio Berlanga. Pero sí, Berlanga también, al igual que había ocurrido en Cannes unos años antes, fue merecedor de la admiración de nombres como Stenberg, Wilder, Capra, Wilder, Mamoulian, entre muchos otros grandes cineastas americanos. Y después, no es cuestión menor que el protagonista de Tamaño Natural sea Michel Piccoli, siguiendo con la idea de la internacionalización, ¿no? Que en aquel momento era un actor francés, en aquel momento y muchos años después también, pero estaba en la cúspide de su carrera en aquel momento y contaba con una filmografía nutrida de nombres igualmente grandes de cineastas, es decir, por contar mínimamente algunos, Renoir, René Clair, Godard, Melville, Buñuel, Hitchcock, Costa Gavras, Resnais, Vadin, Bagdad, Demy, Clouseau, Ferreri, Sautet, Chabrol, y podríamos seguir. Es decir, Berlanga tenía un reconocimiento internacional muy grande en aquel momento, por no hablar de la infinidad de festivales festivales u otro tipo de eventos donde era homenajeado o invitado a formar parte de los jurados internacionales. Es decir, es una película que hace Berlanga en un momento muy grande, en un momento de un gran reconocimiento internacional. Y efectivamente, como ya se ha dicho, y no voy a incidir más en ello, la película también acusa
esa cuestión, en tanto en cuanto a menudo se habla de ella como una película más francesa y menos de Berlanga, por entendernos. Bueno, al hilo de la interpretación de Piccoli, de la que hablábamos, hay que decir que satisfizo mucho a Berlanga, que valoraba cómo el actor se compenetró con la muñeca, que para el propio Berlanga era inmanejable, además decía que era muy pesada, y que le maravillaba cómo Piccoli le insuflaba vida y lograba generar magia en torno a la propia muñeca. Lo valoraba especialmente en la medida en que él ya detestaba la muñeca en el momento, según declara, en el momento en que empieza el rodaje de la película, entre otras cosas porque no estaba muy satisfecho con los resultados de la muñeca, en la cual habían trabajado muchas personas a lo largo de un año. Hablo de la muñeca, pero en realidad fueron, como ya se ha dicho también, varias muñecas en las cuales en el momento de empezar a rodar se habían gastado 8 millones de pesetas, que creo que hablamos de en torno a 48.000, algo más de 48.000 euros, por situar a los más jóvenes en una cifra, y hablamos de 48.000 euros digamos, del año 72-73, que es cuando se rueda la película, al punto que Christian Ferry se incomodaba y le decía a Berlanga que, hombre, que por ese precio ya podían haber contratado a Brigitte Bardot y decirle que se quedara quieta toda la película. En fin, bromeaba con esto mucho. Berlanga habría sido muy interesante, una mujer que sustituya a una muñeca que sustituya a una mujer, lo cual ya sería rizar el rizo de la cuestión metafórica con respecto a la muñeca. Esto de los 8 millones de pesetas, Berlanga lo llevaba muy marcado a fuego, al punto que cuando en foros o gente que le paraba por la calle le hablaba de esta película, a menudo decían, sí, me gustó o no me gustó, o lo que fuera, la de la muñeca hinchable. Y a él le molestaba mucho que le hablaran de una muñeca hinchable, porque decía que no era una muñeca hinchable, que casi contratamos a Bardot para que se quede quieta. Esa fue la cuestión. Una muñeca hinchable de 8 millones de pesetas al final, ¿no? Habría que pensar. Es además esta película, y ya se ha abordado esta mañana, con lo cual no me detendré mucho en esa cuestión tampoco, una película de Berlanga. Esto al propio Berlanga se lo comentaban muchas personas, incluidos varios críticos, que solían mencionarle la cuestión. No parece una película de Berlanga. A primera vista podríamos corroborarlo. Carece de la coralidad barroca de sus películas anteriores, el tono sainetesco claramente hispano parece desaparecido, y aunque el film precedente, Vivan los novios, ya había supuesto para Berlanga una primera experiencia con el color, seguía asociándosele al uso tan efectivo del blanco y negro para sus disecciones en torno muy próximo a lo solanesco, también se ha dicho, a la hora de hacer esos retratos individuales y sociales que hace con sus películas. De hecho, decía que su uso ideal del color sería algo muy próximo al blanco y negro, con algunas pinceladas o cosas resaltadas en algún color llamativo, en algunos detalles. La atmósfera, la música, el conjunto estético, toda una apariencia está muy alejado de Berlanga. Y, sin embargo, yo creo, y entiendo que es discutible, Berlanga aflora inevitablemente. Él lo hace a través de los valencianos, desde luego, y de otros inmigrantes españoles que emergen de un submundo marginal en la película, como una pesadilla goyesca o solanesca, hemos dicho también ya, para transgredir violentamente el orden del mundo aislado de Michel, del protagonista. Ahí están esos actores también claramente berlanguianos. Ayer hablábamos de estos actores talismán, pero está desde luego el inevitable Manuel Alexandre, y está Queta Claver, y Agustín González, Goyo Lebrero, Luis Tiges, María Luisa Ponte, en fin, Amparo Soler Leal, desde luego, interpretando a la propietaria de esta boutique, a la que lleva Michel a la muñeca para comprarle ropa. Y Amparo, desde esta película, se convertiría en una constante en el cine de Berlanga. Ya había estado en Plácido, también lo mencionaba José Luis esta mañana, pero desde Tamaño Natural ya ha sido siempre una fija de la Stock Company, ¿no?, que diría Ford, de los actores del cine de Berlanga.
Pero encontramos también, de modo elocuente, los temas berlanguianos por excelencia. Si en su cine Berlanga presenta siempre individuos miserabilizados, como os he explicado en otras ocasiones también, que no pueden escapar a desempeñar el papel que les exigen las distintas instituciones familiares, políticas y sociales, no otra cosa supone para Michel su viaje en pos de la soledad. Y la soledad es un tema muy berlanguiano también, un poco más adelante hablaremos de ello. La soledad como una idea filosófica, persiguiendo una libertad que le enajenará de toda limitación social. Y está, de manera obvia, su particular filosofía misógina, también se ha dicho, su visión de la mujer como un ser superior que acaba devorando al hombre en su inferioridad, sumido siempre en una desventaja que le viene de serie. Y como no está, la idea también la apuntaba José Luis Berlanga esta mañana, de un arco narrativo donde el personaje acaba, como siempre ocurre con Berlanga, en una situación aún peor que aquella de la que partía al principio de la película. Y por otro lado está la cuestión del humor. Es verdad que en algunas proyecciones públicas en España de tamaño natural he tenido la ocasión, como posiblemente varios de los que estáis en la sala, de asistir a proyecciones de tamaño natural en las que el público asiste a la película, pero yo no he sido capaz de detectar regocijo ni risas con respecto a la película, ¿no? Hemos hablado que es una película difícil porque la implicación del espectador resulta complicada con un personaje que fácilmente resulta antipático. Sí he de decir, como nota curiosa, que en una proyección hace 2 o 3 años en un festival en la República Checa, en Hradiste, donde hacían una retrospectiva Berlanga, la proyección de esta película estuvo plagada de carcajadas de un público que reía constantemente y luego en el coloquio manifestaban lo divertida que era la película, algo que por lo visto el público hispano no hemos acabado de detectar, al menos de esa manera, ¿no? Yo creo que sí hay un humor inherente, muy especial, desde luego, pero quizá para nosotros no tan evidente como para este grupo de checos que abarrotaban una sala, que reía y aplaudía cada nueva acción de Piccoli con la muñeca. La aventura del hombre que vive con una muñeca tenía unos cuantos precedentes célebres en la vida real. Uno fue el propio Berlanga, también lo ha dicho José Luis, así que también pasaré muy de puntillas, pero quien como resultado de una apuesta con Rafael Azcona, viviendo en un apartamento en París con una muñeca, la apuesta era que nunca hablaría, que un hombre no hablaría nunca con una muñeca, por más que estuviera conviviendo con ella. Azcona decía que sí, y Berlanga decía que, según su experiencia, solo una vez al cabo de meses, en un momento en que iba a reunirse con unos amigos, al salir del apartamento, le dio un toquecito cariñoso en la nariz y le dijo, adiós, chata. Y ahí se redujo, hasta eso se redujo toda posibilidad de, no ya conversación, sino interpelación a la muñeca, y nada más, ¿no? Un segundo precedente, aunque en el tiempo muy anterior al de Berlanga, y que desde luego Berlanga conocía, lo hablamos en varias ocasiones, lo conocían varias personas de su generación, es el de Ramón Gómez de la Serna, el genial vanguardista y agitador artístico, maestro del humorismo. Vivió durante la década de los años 10 del siglo XX, no ya con una, sino con 2 muñecas de cera, si bien lo hizo sucesivamente, no a la vez. Era una cuestión un poco de fidelidad. El propio Ramón decía que, bueno, que adquirió la segunda muñeca importada de Alemania cuando quedó viudo de la primera él lo explicaba como rotura irreparable. Bueno, podemos ver, tenemos a Ramón con la muñeca, no sé si cierro el documento o cierro, a ver, sí, ahí estamos. Ahí está Ramón con la muñeca de cera, la tenía en un torreón en la calle Velázquez, en Madrid, junto con una colección de artículos que habían perdido ya la capacidad de uso para aquello para lo que fueron creados, pues desde, qué sé yo, faroles sin
sin posibilidad de luz ya, o paraguas sin varillas, o cosas por el estilo, y la muñeca. Y entonces él, cuando salía con los amigos los sábados por la noche, al retirarse, pues pasaba a estar con la muñeca, que le aguardaba ansiosamente. Bueno, pues ahí está Ramón con su muñeca de cera, a la que compraba ropa, como hemos visto en la película también, a la que compraba ropa e incluso respetaba los cambios de estación, es decir, llegaba la primavera y entonces acudía a comprarle ropa primaveral y le cambiaba la ropa, los complementos y todo lo que habría hecho una mujer. Como decía, Berlanga era perfecto conocedor de esta creencia de Ramón. Varios de los frecuentadores de Ramón fueron los humoristas integrantes de la siguiente generación literaria, la que se ha dado a llamar la otra del 27, con Tono, con Jardiel, Miura, Neville, que eran todos ellos amigos de Berlanga, que era más joven que ellos, pero Berlanga era admirador de su humorismo y creo que en parte heredero. Cuando ayer se hablaba de cuáles eran las influencias en el humor de Berlanga y se apuntaba al sainete, el tema de esta otra generación del 27 entiendo que también estaba presente. Todos ellos compartieron también la admiración por la genialidad de Ramón. Huella de esta relación con la muñeca queda patente en la novela de Ramón, El incongruente, que es una obra rupturista por la inconexión narrativa en la que se deleitaba, donde hay un capítulo, iba a decir un capítulo muy próximo al surrealismo, pero en general la novela, un par de años antes que es del 22, un par de años antes del manifiesto surrealista, tenía ya brotes que emparentarían claramente con la obra surrealista, ¿no? Y tiene un capítulo que se titula Huida hacia el pueblo de las muñecas de cera, donde el protagonista, Gustavo, se encuentra en este pueblo de mujeres que son a la vez muñecas de cera con la mujer ideal. Ocurre que cuando Gustavo regresa a arreglar las cosas a su mundo para poder casarse con la muñeca y volver a buscarla, ya no puede encontrar jamás el pueblo desaparece. Un amor sin duda imposible, como es de lo que nos recomienda hablar el título de estas jornadas, ¿no? Y antes, en 1917, Ramón publica Senos, una obra entregada a la admiración por parte tan característica de la anatomía femenina, en una sucesión de pensamientos organizados en frases cortas, en párrafos mínimos, que fetichizan o metaforizan las cualidades tanto orográficas como espirituales que atribuye a los pechos femeninos. En su prólogo, integrado por una sola frase, Ramón escribe: los senos son los salvavidas de la muerte. La idea de salvavidas, evidentemente para cuantos hayan podido ver la película esta mañana, la idea de salvavidas está claramente relacionada con la idea de flotador que Piccoli atribuye a la muñeca cuando su madre los descubre en la cama y le pregunta qué es aquello, y Piccoli dice un flotador, ¿no? Luego insiste en que es un flotador. Los senos son los salvavidas de la muerte, dice, claro. De hecho, como vamos a ver si soy capaz de hacerlo, muy bien, pues como vemos en la película, la muñeca es presentada, lo primero que vemos de ella son precisamente los senos, además con las manos de Piccoli entrando en plano y agarrándose. No tiene sonido que estamos... Sí. Lo primero que vemos es la mirada de Piccoli y es significativo porque toda la película está hablando de esto. En realidad de lo que estamos hablando es de Piccoli, no tanto de la mujer como de la muñeca. Ahí lo tenemos.
Bueno, pues, ¿perdón? Ah, no, ¿quieres que pare antes? Pues esta es la cuestión, ¿no? Los senos son los salvavidas de la muerte, según Ramón, según Piccoli, Berlanga, Azcona, la muñeca es un flotador. Michel intenta evitar su hundimiento personal, su naufragio social, profesional y amoroso agarrado a la muñeca, pero si vamos al final de la película, luego iremos, contrastaremos hasta qué punto la muñeca sí efectivamente tiene mucho de flotador, pero muy poco de salvavidas. Un tercer precedente conocido es el de la muñeca de Oskar Kokoschka. Bueno, Oskar Kokoschka, el pintor expresionista, ha escrito el movimiento expresionista y todo esto es discutible muchas veces, polaco, que estaba, a ver si encuentro, aquí lo tenemos, estaba locamente enamorado de Alma Mahler, la viuda de Mahler, del compositor, y que vivió una relación apasionadísima y muy turbulenta durante espacio de 3 años con ella. Ocurre que Alma Mahler era una, por lo visto, avida coleccionista de amantes, desde Klimt a Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, así como otros nombres insignes del mundo de las ciencias y, sobre todo, de las artes. Y no los coleccionaba en tiempos sucesivos, como Ramón con las muñecas, sino que a la vez, solapando unos con otros. Mientras estaba casada con Mahler, ya tenía a Gropius como amante. Pero mientras estaba con Gropius, también mantuvo esta relación de 3 años con Kokoschka. En una relación, como decía, turbulenta, que tiene un punto de inflexión en un momento en que Kokoschka es conocedor de que Alma había abortado al hijo que esperaba de él. Encolerizado, marcha a la Primera Guerra Mundial, que estallaba en aquel momento, es herido gravemente y, por lo tanto, apartado del frente durante un tiempo en que escribe cartas a Alma, pero cuando regresa a Viena, estalla en cólera al descubrir que Alma se ha casado con Gropius. Y en delirante despecho, lo que hace es encargar una muñeca de tamaño natural, réplica exacta de Alma. Es más, a la creadora de la muñeca le da una infinidad de detalles sobre los pliegues y recovecos del cuerpo de Alma, cómo es ese cuerpo, para que la muñeca reproduzca todo ello con total fidelidad. Cuando Kokoschka recibe la muñeca, pudo constatar cómo el resultado no podía ser más decepcionante. Ahora, cuando veamos la muñeca, lo entenderemos. Pero bueno, esto me trae a la memoria algo que había dicho antes, y es que a Berlanga le ocurre lo mismo cuando recibe a la muñeca para su película. También le resulta bastante decepcionante. Aquí tenemos a Kokoschka con Alma en un autorretrato que hace en un momento en que Gropius no sabe que Kokoschka existe en la vida de Alma. Si recurrimos a la muñeca, aquí tenemos una imagen. Alma es descrita por sus contemporáneos como una mujer hermosísima. Entonces, si esto es así, pues cabe entender que esta muñeca no responda exactamente a las expectativas. Ahí esa foto es pequeña, pero bueno. Con todo, lo que hace Kokoschka en esa rebelión agresiva contra la decisión de Alma de contraer matrimonio con Gropius sin decirle a él nada, además, es una venganza social, es decir, empieza a invitar a fiestas a amigos, a gente de la sociedad vienesa, y en las cartas de invitación invitan él y Alma, y cuando la gente llega encuentra a la muñeca vestida para la ocasión, la lleva a la ópera, la saca a pasear en carruaje, en fin.
hace todas estas cosas y muchas otras con la muñeca. La muñeca de Kokoschka, en una de estas fiestas en su casa, donde corre champán a raudales, acaba siendo víctima de esa frustración de Kokoschka, de esa agresividad que sentía contra Alma, y le estrella una de estas botellas de champán en la cabeza y a continuación la decapita en el jardín. Lo cual mueve a varios vecinos que desde sus ventanas ven un cuerpo decapitado, desnudo, en el jardín, a avisar a la policía, que acude a ver qué demonios es esto de un cuerpo decapitado en el cuerpo. Me recuerda, y no he escrito sobre esto, a una novela estupenda de Patricia Highsmith, que se llamaba Suspension of Mercy, no me acuerdo cómo se llama en España, pero está editada, porque yo la leí en español. O sea que, en fin, donde hay un juego de este tipo. Al igual que en Tamaño Natural, la muñeca es víctima de las frustraciones masculinas. La muñeca funciona a nivel simbólico, en este caso en sustitución de Alma Mahler, que a tenor del retrato que de ella hace Manuel Vicent, el escritor, en El País el 2 de julio de 2011, responde a este carácter o esta imagen. Dice Vicent, comparados con ella, todos sus hombres fueron almas elevadas, sensibles pero débiles, y esta dominatriz se complació en verles atormentados por los celos, a todos excepto a Kokoschka, Kokoschka tenía un carácter muy inmaduro, no lo he dicho, pero se lo apuntan también las crónicas, ¿no? Excepto a Kokoschka, que fue el único que consiguió a su vez destruirla por dentro, acuchillarla en los óleos, quemada con un viento de fuego. Esa era la clase de mujer que fecunda a los hombres, una mantis religiosa que luego se los come, con el mismo ahínco furioso con que la rusa Lu Andrea Salomé devoró a Rilke, a Nietzsche, a Freud y a otras piezas de semejante calibre. Las dos mujeres llevaron vidas cruzadas. En el cine de Berlanga, y de manera especial en la época de Tamaño Natural, y José Luis Berlanga hablaba de ello esta mañana, baste recordar las predecesoras, La Boutique y Vivan los novios, las películas predecesoras a Tamaño Natural, se comparte de algún modo esta visión de la mujer como un ser superior al hombre que se convierte en víctima de esa superioridad y es, por tanto, dominado y hasta devorado por ella. En este sentido, y atendiendo a la descripción que Vicent hace de Alma Mahler, bien puede la vienesa convertirse en epítome de este tipo de mujer, berlanguiana, al menos en algunos casos, y nada más natural, dado que Alma Mahler es, ella sí de verdad, austrohúngara, porque era vienesa. Bueno, pues jugar con muñecas puede implicar, como decíamos antes, utilizarlas de cualquier manera, hasta como pelota, si fuera el caso. Jugar a las muñecas implica ya un juego con unas mínimas reglas que establecen la relación entre quien juega y la muñeca, delimitando el tipo de uso. Si vemos una niña jugando con una muñeca, y hemos visto una en la película, de inmediato comprobamos que la niña asume un papel, el de madre, que ejerce sobre la muñeca las mismas acciones y responsabilidades que se establecen con una hija muy pequeña, por cuanto debe darle de comer, vestirla, asearla y castigarla si estima que incurre en comportamiento indebido. Digamos que la niña asume un papel, interpreta un personaje que no es... perdón, que me he perdido. Esto me pasa por leer y no decir, pero digamos que la niña asume un papel, interpreta un personaje y atribuye a la muñeca acciones que la propia muñeca no puede realizar. En realidad es la propia niña, ¿no? Entendemos naturalmente de qué va el juego. Es en todo caso ella misma quien responde por la muñeca, es decir, presta su aliento a un objeto inanimado, pasivo. Lo hemos visto así en infinidad de ocasiones, tanto en niñas como en niños que juegan con muñecos. Y lo hemos visto como algo absolutamente natural. No recuerdo jamás una reacción de alarma por parte de un adulto porque la niña actúe como si la muñeca le hablara. Sabemos que está jugando. Es solo una simulación, una imitación, una interpretación, algo que no es verdad. Cuanto acontece, se desarrolla en un espacio paralelo a la realidad. Por lo tanto, se entiende como algo inocuo. Es solo un juego, se dice, solo está jugando de un niño. Y lo oímos sobre todo cuando se quiere disculpar la acción de un niño. En el caso de Tamaño Natural,
no otra cosa hace su protagonista, Michelle. Adquiere con gran ansia la muñeca. Hemos visto cómo aguardaba la llegada de la entrega de la caja en el aeropuerto. Se aísla con ella e igualmente interpreta un papel con respecto a ella y le otorga su aliento y hasta su cuerpo. Vemos esas imágenes de las piernas en movimiento en el vídeo, para animarla, para generar la ficción de movimiento. Genera, como en el juego infantil, un espacio paralelo a la realidad en el cual las reglas, en principio, deben ser otras, distintas de la realidad. Parece inocuo, ¿verdad? Cuando en el orden estético, una película, un libro, una pieza de arte, nos encontramos ante el desafío de una relación establecida entre un adulto y una muñeca, a lo mejor cabría decir un hombre y una muñeca, pero esto será territorio de ahora después, aunque abundemos en la misma cuestión. De manera inevitable recupera nuestra memoria el relato de Eta Hoffmann, El hombre de la arena. En él, el estudiante Nathaniel, que padece un espíritu romántico desbordado, se debate entre dos mundos, el representado por su novia, la pragmática y alegre Clara, y el que rodea a Olimpia, joven misteriosa, enigmática, callada. Mientras que Nathaniel encuentra en Clara un espíritu realista que contradice su carácter lastrado por oscuros presentimientos con origen en el recuerdo infantil de la muerte violenta de su padre, siente que Olimpia, sin embargo, comprende y comparte sus inquietudes y su filosofía, entregada a los vuelos de la imaginación. Y Nathaniel no tarda en olvidar a Clara en favor de Olimpia. Hoffmann escribe sobre Nathaniel en su relación con Olimpia. Se estremecía de placer al pensar qué resonancia tenían sus palabras en el ánimo de Olimpia, pues le parecía que Olimpia hablaba en su interior y en sus obras se manifestaban las palabras suyas. Es decir, que Olimpia resulta prácticamente un espejo de Nathaniel, que en toda ella se reconoce. No es de extrañar porque cuanto hay en Olimpia en realidad es aportado por Nathaniel, aun cuando él no lo perciba con claridad, porque Olimpia no es más que una muñeca, un autómata concebido por Spallanzani, profesor de física de Nathaniel, que se divierte presentándola en sociedad como su hija. Olimpia tiene sus movimientos limitados y por toda expresión oral emite un que Nathaniel interpreta siempre en asentimiento a sus deseos. La muñeca jamás le contradice y su pasividad y laconismo solo estimulan más su fascinación por ella. A ver, sí, ahora nos vamos aquí. Existe un célebre ensayo de Eugenio Trías, titulado Lo bello y lo siniestro, que pone en relación el relato de Hoffmann con Vértigo, con la obra maestra de Hitchcock. No por cuestión de la muñeca, sino en la medida en que el cuento de Nathaniel y Olimpia sirve a Sigmund Freud para elaborar su célebre ensayo sobre la naturaleza de lo siniestro, publicado en 1919. Y lo siniestro emerge en la obra de Hitchcock con una belleza inusual en el mundo cinematográfico. Ahora bien, el hilo que conecta a Hoffmann con Freud y con Hitchcock no es tanto la muñeca como el tema del doppelganger, ¿no? Del doble, del otro, por el que verdaderamente se manifiesta lo siniestro en el relato del hombre de la arena. Nathaniel vive aterrorizado por sentir que se cierne sobre él un destino trágico, al reconocer en el vendedor de lentes y barómetros Coppola al repulsivo Coppelius, causante de la muerte de su padre cuando él era un niño y cuya presencia en la casa asociaba a la del arenero que arrancaba los ojos a los niños que no se dormían, según el terrorífico relato que se les contaba para inducirles pronto el sueño. Coppelius es también el causante de la muerte de Nathaniel al final del cuento, al precipitarse al vacío desde lo alto de una torre. De algún modo no rima esto con el final de Vértigo, torre, a lo mejor en modesta conexión con la ponencia magnífica de Jesús ayer, podríamos estar hablando de evidentes símbolos fálicos, ¿no? Podríamos, no, creo que estamos hablando de esto. Pero propongo que con todo traigamos a Vértigo el tema de la muñeca. En la película de Hitchcock, su protagonista masculino, Scotty, tiene una novia o algo así, que se llama Mitch,
quien, como la Clara del hombre de la arena, es alegre y pragmática. Non en vano es diseñadora. Ha diseñado un sujetador inspirado en leyes de la física y en sostenimiento de puentes, volvemos una vez más a los senos, ¿no? Y habita un apartamento absolutamente dominado por líneas rectas y claras que sugieren esta estabilidad y lo podemos ver. Ese es el mundo de Mitch, ¿no? Es diseñadora y las líneas son claras, los colores, en fin. Esta es hasta ese momento novia, al menos por 3 semanas, se dice en la película, amiga de Scotty, el protagonista de Vértigo. Supongo que hemos visto todos Vértigo. Y si no, tenemos un problema. Bueno. Decía, sí, pero Scotty, como Nathaniel, padece un trauma. Este mucho más reciente que el de Nathaniel, porque no remite a la infancia, pero igualmente está relacionado con los ojos y con la mirada. Padece acrofobia. Y al igual que Nathaniel, conoce a una mujer enigmática, Madeleine, o al menos él piensa o le hacen creer que se llama Madeleine, que habita espacios del pasado y está asociada a líneas curvas y espirales. Todo es envolvente en el plano, ¿verdad? Y es, digamos, tanto el movimiento de la cámara como toda la decoración es mucho más abigarrada que en el plano que veíamos de Mitch. Y esta es la primera vez que vemos a Madeleine en la película. Trae una música evocadora. Pido disculpas por el sonido porque está muy mal hecha esta captura. Esa sombra. Bueno, pues no es extraño que Scotty quede fascinado ante esta presentación. Está sujeta su mirada, desde luego. Casi dan ganas de poner vértigo y dejar lo que yo tenga que decir. Pero, bueno, bueno, pues entonces Madeleine, como decíamos, habita estos espacios fascinantes del pasado y está para Scotty llena de misterio, aunque no es quien él cree que es, desde luego, sino alguien que ha sido puesta ante sus ojos para desbordar su mirada, como es el caso de Olimpia en el cuento del arenero. De acuerdo que esta mujer es menos pasiva que Olimpia, pero actúa todo el tiempo para Scotty. Pone en marcha un juego con respecto a él. Más adelante, al creerla muerta, Scotty se pierde en una profunda melancolía y cuando empieza su recuperación, tiempo después, se topa con una chica que se la recuerda. Esa chica le recuerda a la otra, no sabemos por qué, pero bueno, si bien es cierto que a diferencia de la original, esta es más vulgar, tanto en sus ademanes como en su vestuario, como en su maquillaje. Pero Scotty se pega a ella y la va transformando, como haría, desde luego, jugando con las muñecas, como hace Michelle en tamaño natural. La viste, la maquilla, la peina, pero ahí tenemos cómo la lleva a comprarle vestidos, pues hay una maniquí esta de carne y hueso que le va haciendo el pase de vestidos muy precisos que llevaba Madeleine. Esta chica se llama Judy. Hay una pista clara, Hitchcock siempre nos da pistas con los espejos y hay una mujer desdoblada ahí.
pero habrá que ver la película, no voy a entrar ahora en estos temas. Le compra zapatos y la lleva a que la maquillen, dando indicaciones muy precisas de cómo debe ser el maquillaje que debe llevar esta mujer en lo sucesivo. Siempre se le responde por parte de las encargadas de estos espacios: sí, señor, sabemos bien lo que quiere, ¿no? Bien, bueno. Esto es o no es jugar a las muñecas. La construye a su imagen. A la de Madeleine, a la de la mujer anterior, entiendo que no, la construye a la suya propia, puesto que la mujer que habita en su cabeza no es ni la nueva ni la anterior, sino una mujer idealizada generada por Scotty. Al igual que Olimpia es un espejo de Nathaniel, Madeleine es un espejo de Scotty. Y ya sabemos que cuando Narciso se recrea en el objeto de su amor reflejado en el espejo, no está viendo otra cosa que a sí mismo. Sin abandonar a Hitchcock, propongo que recordemos otra de sus obras maestras, Psicosis. Psicosis, que la tenemos por aquí. Bien. Vista. No, me estoy confundiendo, iconos grandes. Bien. Psicosis. ¿Esto es que se ha puesto algo en marcha? No. Bien. Que es también otra película con muñeca, de acuerdo, que en este caso es una muñeca más macabra, pero a la postre cumple las mismas funciones que en los demás casos en que se juega a las muñecas. De nuevo, es un hombre quien juega. Tenía aquí anotado, estoy deseando escuchar a Áurea Ortiz, conociendo el título de su ponencia. Si bien aquí se invierte la relación tradicional entre quien juega y su objeto. Quien juega hace de hijo y la muñeca es la que hace de madre. Poca simulación aquí, porque la muñeca es la madre. Una madre, como sabemos, momificada. Pero hay un momento en la película, también en tamaño natural, donde la prostituta en el hotel, cuando le pregunta a Michelle si aquel con el que está es su padre, dice, no, está momificado. Entonces hay referencias constantes a esta cuestión. Una madre momificada, pero como hace Michelle con su muñeca en tamaño natural, Norman lleva el cuerpo de su madre arriba y abajo. Bueno. Es un crimen cortar el plano, pero igual podemos adelantar, porque no sé cómo vamos de tiempo. Ir avisándome, por favor, si me estoy... Mother, please, it's just for a few days so they won't find you. Bueno, hemos visto Psicosis, ¿no? Si estoy revelando, haciendo un spoiler con esto. Y aquí tenemos a Norman cargando con su muñeca. Podría ser Piccoli con Brigitte o Justine, pero ahí tenemos a Norman con su muñeca. Carga con ella, habla con ella, hasta se trasviste para generar un efecto de realidad. Incluso funciona una pulsión sexual en determinado momento, hablando con Marion Crane, Janet Leigh, le llega a decir, llega a confesar Norman Bates que un hijo es un pobre sustituto para un amante. Y esto poco antes de que, por mano de él, perfore a cuchilladas el cuerpo de la joven en la antológica escena de la ducha. La pasividad de la señora Bates, de su momia, obliga a Norman a prestarle su aliento para vivificarla, evitando que se quiebre la ficción de vida por embate de la realidad. Más adelante sabremos que fue Norman quien mató a su madre, la inmovilizó, la convirtió para siempre en muñeca, al hallarla en la cama con un amante. Un crimen, desde luego, de naturaleza sexual también, ¿no? Si bien
a diferencia de Michel, Norman oculta su muñeca de las miradas de los demás, mientras que Michel se complace en presentarla a los amigos y no la oculta ni a su madre ni a los sirvientes, deleitándose en su reacción, desafiándoles, eso es, como decíamos antes, a un juego. Estamos hablando de jugar al final, ¿no? Como hace notar el crítico en el Solo, en una entrevista a Berlanga y a Piccoli en el momento de estreno de Tamaño Natural en París, esta actitud denota una perversión sádica, esta actitud de Michel de confrontar a la muñeca con su entorno social y familiar. Esta idea de una perversión sádica es un comentario que Berlanga abraza de inmediato como un gran elogio a la película, y lo expresa así. En Psicosis, sin embargo, no hay más sadismo que el de su director hacia los espectadores, inevitablemente pasivos ante el juego manipulador de Hitchcock. En el terreno de su ficción, si acaso, lo hay de la madre hacia Norman, es decir, de Norman hacia Norman a través de su madre. No sé si me estoy alambicando un poco y pido disculpas por ello. Si la muñeca ofrece el retrato de quien juega, en Psicosis esto es particularmente cierto, al punto que Norman, en su ansia por insuflar vida a la muñeca madre, acaba traspasándole a ella todo el aliento y perdiéndolo él. Por tanto, la muñeca madre, en la muñeca madre solo podemos ver al propio Norman. Y otro tanto ocurre con Michel, que dice a su muñeca: jamás dices nada, pero me haces reproches. Lo noto en tu mirada y en tus silencios. Al igual que veíamos en Nathaniel, rellena la ausencia de voz y mirada de la muñeca con la proyección de sus propias acciones y pensamientos. Recordemos lo que Rainer Maria Rilke, en un artículo de 1913, escribe sobre las muñecas. El artículo se llama Muñecas, sobre las muñecas de cera de Lotte Pritzel. Dice: con las personas que eran, subraya, eran algo, nos era imposible vivir e interactuar. Lo máximo que podíamos hacer era fundirnos con ellas, perdernos en ellas. Pero con la muñeca teníamos que autoafirmarnos, porque si nos sometíamos a ella, no había nadie. No daba respuestas y por eso adquiríamos el hábito de hacer cosas con ella, dividiendo nuestra propia naturaleza, que se expandía lentamente en partes opuestas y hasta cierto punto utilizando la muñeca para establecer una distancia entre nosotros y el mundo amorfo que entraba a raudales en nosotros. La muñeca estaba tan desprovista de imaginación que lo que imaginábamos para ella era inagotable. Más adelante, Rilke cuenta cómo, de paso en una ocasión por una remota casa solariega rusa, vio a unos niños jugando con una muñeca. Esta muñeca se había transmitido en la familia durante generaciones y, curiosamente, todos los miembros de esta familia tenían un parecido llamativo con la muñeca. Volviendo a Michel, en Tamaño Natural, tras reprocharle a la muñeca sus callados reproches hacia él, le dice: voy a dormir en el sitio donde te gustaría verme. Y ocupa la caja de la muñeca, adoptando una posición que hace que el conjunto recuerde a un sarcófago. Yo no me he podido deshacer de esa idea desde el momento en que aparece la caja por primera vez y es puesta de pie por Michel. Bueno, ya acostada parece un féretro, pero una vez es puesta de pie, pues a lo mejor tengo una imagen seminal de la momia o algo que me hace asociar la imagen de la caja a la de un sarcófago, ¿no? Y ocupa el propio Michel la caja de la muñeca, adoptando una posición, eso, que hace que el conjunto recuerde un sarcófago. El sitio donde te gustaría verme, le ha dicho. ¿Quiere decir que a la muñeca le gustaría que Michel ocupara su lugar como muñeca o su lugar como cadáver, en este caso? ¿Quiere verlo muerto? ¿Quiere Michel verse muerto, puesto que el deseo de la muñeca no puede ser sino un deseo transferido por el propio Michel? Desde la primera aparición de la muñeca en su caja, la idea de sarcófago, yo decía, nos es sugerida, al menos a mí me es sugerida. Recordemos, no quiero entretenerme poniendo otra vez la imagen que hemos visto, pero creo que todos recordamos la hendidura en la caja que da cabida al cuerpo de la muñeca. En la caja de la muñeca, Michel ocupa esa misma cavidad que ha dejado el cuerpo de poliuterano. Si retenemos la idea de muñeca cadáver,
Propongo esta vez que saltemos hacia adelante en el tiempo hasta París-Tombuctú, la última película de Berlanga, un broche a su carrera, con cierto cariz testamentario. En ella el protagonista es de nuevo un médico parisino llamado Michel, otra vez llamado Michel, y otra vez es interpretado por Michel Piccoli. Berlanga quiso que París-Tombuctú fuera una película aglutinadora de situaciones, personajes y temas de todas las películas de su carrera, repitiendo con los mismos actores, al menos con los que aún vivían, desde luego. Lo consiguió solo en parte por cuestiones que atañen a la producción. Pero en cualquier caso, aquí, en París-Tombuctú, Michel, hastiado de su entorno parisino y hundido por una pertinaz impotencia, aborta su propio suicidio para sustituirlo por un viaje destinado a perderle para siempre en Tombuctú, con el objeto de ganar la soledad, última esperanza para su libertad. Al hilo de algo muy interesante que contaba Luis Martín Arias esta mañana sobre la tecnología y el sexo, empieza precisamente el primer plano de París-Tombuctú, es Michel sentado en una de las sillas de su consulta, con unas gafas de realidad virtual, estamos hablando del año 99, intentando superar la impotencia con la ayuda de una chica muy dedicada a su miembro viril, al de él, claro, y las gafas de realidad virtual que no funcionan, como enseguida constata Michel. Toda esta idea de la soledad como última esperanza para su libertad está puesta en récord, desde luego, con el tema de Tamaño natural. Y de nuevo Berlanga pone en juego las similitudes. En su huida, Michel se ve obligado a parar en un pueblo de la costa mediterránea, Calabuch, Peñíscola, Calabuch en la ficción, efectivamente para curarse unas hemorroides que le hacen perder el equilibrio sobre la bicicleta en la que está realizando esta huida. En Calabuch le alojan unas hermanas un tanto o mucho desequilibradas que le ofrecen el dormitorio de su difunta madre. Cuando llega a la cama, vamos a verlo, pues está a punto de saltar por la ventana, ve abajo, aquí le tenemos a él, a punto de saltar, ve a alguien que se va a Tombuctú desde París, que no es otro que Antonio Resines, y le compra la bicicleta, y es él el que escapa a Tombuctú. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿qué hacen estas hermanas? Aquí está Amparo Soler Leal, a quien hemos visto también en Tamaño natural, y que era la mujer de Alfredo Matas, el productor durante tantos años de Berlanga. Bueno, pues estas hermanas, cuando lo alojan, le ofrecen el dormitorio de su difunta madre. Cuando llega a la cama, Michel descubre, es en realidad Amparo, perdón, no recuerdo el nombre de Amparo en la película, descubre en ella una hendidura indeleble, ya sólida, producida sobre el colchón por el cuerpo de la fallecida. Las hijas no lo quitaron entonces, dice, por respeto, y hoy ya no tiene remedio. ¿Dónde habremos visto una hendidura así? ¿En qué otra cama cinematográfica? Pues muchos entiendo que están ya, pero se ve, ¿verdad?, que hay ahí una hendidura, ha habido un cuerpo yacente que, bueno, pues el otro sitio donde hemos visto una hendidura de ese tipo es en, a ver si acierto, y si es este. Es en Psicosis, cuando la hermana de la difunta Marion Crane, ella no sabe que está difunta, la está buscando y accede a la casa donde Norman vive con su muñeca, madre, pero la ha escondido, como hemos visto antes, se la ha llevado por las escaleras al sótano. Bueno, pues ahí tenemos otra hendidura que rima con la de Berlanga y que llama la atención de Laila Crane. Y hace un gesto muy similar al de Amparo en París-Tombuctú. Berlanga no era hitchcockiano, entonces, pero como vimos en los primeros encuentros de estas jornadas, que ya se hacen con
con la cátedra Berlanga, Hitchcock, Buñuel y Berlanga pueden tener un espacio común en sus psicologías, ¿no? Bueno, pues ahí hemos visto esa hendidura, ¿eh? Bueno. En lugar del cuerpo, lo que encuentra Leila Crane es la hendidura. Y también en su última película, Berlanga, sitúa a Michel ante una situación paralela a Tamaño natural. Y volvemos a París Tombuctú, donde... Esto es vídeo, ¿verdad? Hemos dicho. Muy bien. Pues recordamos que en el momento en que la muñeca de Tamaño natural se convierte en cadáver por efecto del harakiri y empieza Michel su vida de viudo, mantiene el cadáver bajo de la cama, ¿verdad? En ese féretro con la apropiada hendidura. Pues cuando queda solo Michel en París Tombuctú, en la habitación de la madre, entiendo que algo siniestra también, fallecida, de Amparo Soler Leal y de Concha Velasco, de estas hermanas, descubre bajo de la cama este muñeco que el espectador que no ha visto Tamaño natural no sabe por qué, pero lo que hace Piccoli es repetir algo que hizo con la muñeca en París Tombuctú, que es un vals mínimo, pero... Bien. Bien, pues rima, ¿verdad?, con Tamaño natural. La asimilación de la muñeca con la muerte está presente también en El hombre de la arena, el relato de Hoffmann al que hacíamos alusión. Y citamos en el relato el momento en que Hoffmann nos cuenta: un sudor frío inundó su frente, la de Nathaniel, cuando con la extremidad de sus dedos rozó los de Olimpia, pues la mano de la joven estaba helada como la de un muerto. Y más adelante dice: sus labios ardientes se encontraron con los labios helados de Olimpia. Apenas hubo tocado la fría mano de Olimpia, se sintió dominado por el terror y se le pasó por la mente la leyenda de la novia muerta. Pero Olimpia le oprimía contra su pecho y el beso pareció vivificar sus labios. Cerca de su conclusión, el relato del hombre de la arena nos presenta el momento en que Nathaniel descubre de forma traumática y violenta que Olimpia es una muñeca de cera. Y al estrellarse los ojos de ella contra el pecho de Nathaniel, éste revive el momento de la muerte de su padre como consecuencia de la explosión del horno de sus experimentos. Horno de fuego, grita Nathaniel en el más desbocado delirio. Esta muñeca y este horno riman, insisto en la idea de rima, igual es muy discutible, pero por entendernos, riman, si puede decirse así, con otra muñeca y otro horno. En este caso, de ensayo de un crimen de Luis Buñuel, y estamos en 1955. A ver si soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Bueno, en ella, en la película de Buñuel, en Ensayo de un crimen, Archibaldo de la Cruz, marcado por un trauma de infancia igualmente, que funde erotismo y muerte, y vamos a ver en unas fotografías el trauma de infancia en qué consiste, y es que este niño muy mimado tiene una cajita de música con una figura femenina estática arriba. Efectivamente, como Antonio Llorens conoce todas las melodías de todo el cine producido hasta la actualidad, aún no las del mañana, recuerda la música de esta cajita de música que se regala al niño y al que se le cuenta que era la cajita de un rey y que satisface sus deseos. Entonces,
este niño en determinado momento está siendo reprendido por su institutriz. A ver, sí, porque aquí hay un cierto desorden, pero efectivamente está siendo reprendido por la institutriz y en determinado momento, con motivo del estallido de la Revolución Mexicana, una bala perdida acaba con la vida de la institutriz en el momento en que él había deseado su muerte, en represalia a esa reprimenda. Aquí tenemos a la institutriz muerta y hablábamos de erotismo y muerte unidos. La imagen es bastante elocuente, pero por si quedara alguna duda, podemos ver el gesto del pequeño Archibaldo ante este cadáver que anticipa otras, al menos en el espacio mental suyo, otras muñecas muertas. En fin, eso es lo que ocurre. Creo que podemos dejar el plano mientras tanto, porque eso va a pesar en la cabeza de Archibaldo en toda la película, al punto que crece y él sigue creyendo que tiene esa capacidad de, con solo desear la muerte de una mujer, conseguirla. Es verdad que en determinados momentos intentará ayudarse de sus propias manos, ¿no? Pero bueno, de adulto pone en práctica ese siniestro poder con varias mujeres. A la vez vive pretendiendo a Carlota, a quien visita con regularidad, pero un encuentro casual lo lleva a fascinarse con Lavinia. Ya estamos con dos mujeres distintas otra vez, ¿no? Quien le dispensa simpatía, pero le resulta en cierto modo esquiva. Él le pide un encuentro. Bueno, vamos a ver cómo es la presentación de Lavinia. No, la presentación de Lavinia es previa a lo que vamos a ver, pero en ese momento Lavinia está a punto de adquirir la cajita de música en la tienda de un anticuario y Archibaldo, al reconocer la música, como si la hubiera silbado Llorens, interviene y se hace con la caja. Lavinia, con su pretendiente, desaparece del lugar, pero tiempo después la encuentra en un local de copas o en un café. Y esta es su presentación. La mirada de... a ver, ¿dónde lo teníamos? Bueno, es igual. La mirada de Archibaldo ve el rostro de Lavinia con esa llamarada en la parte inferior que procede de un ponche que está tomando. Es un ponche, igual se me puede corregir también, no sé si es un ponche exactamente, pero una bebida de estas a la que se le prende el fuego. Este es el primer instante, pero enseguida la potente imaginación de Archibaldo nos lleva a que esa es la visión de Lavinia, ¿no? Esa llama ya más exagerada que envuelve todo el rostro de esa mujer. Bueno, él queda fascinado e intenta una cita con ella. Ella produce un engaño por el cual dice que la encontrará en determinada boutique de Insurgentes, de la calle Insurgentes en México, pero cuando acude al lugar Archibaldo, en su lugar lo que encuentra es un maniquí de cera que reproduce todos los rasgos de Lavinia. Se empeña en saber de dónde procede el maniquí y al conocerlo acude a la casa del artista que hace esos maniquíes, donde Lavinia posa para su confección. Y al salir Lavinia la aborda y le pide que pose para él porque él también es artista, hace esculturas y alfarería en su casa, tiene su propio horno, esto es muy interesante, horno de fuego, como en El hombre de la arena, y efectivamente consigue que Lavinia acuda a su casa. A ver si, una vez más, soy capaz de no perderme. Ensayo de un crimen, 2, 3, 4, ¿dónde está el 1 de ensayo de un crimen? Vamos a caso, Rafa. ¿Perdón? Hablando un poco de últimas conclusiones, lo digo porque estamos fuera de tiempo. Y pues entonces me voy a saltar. Pues me quedan como 18 páginas. Ah, vale. Pero bueno. Vamos a 18 líneas. Nos saltaremos unas cuantas, de acuerdo.
Sobre todo por los alumnos, por si tienen algún tipo de... Por si tienen algo que hacer, Claro. entre otras cosas, escuchar a Aurora Ortiz. Claro. Luego. Muy bien, pues entonces vámonos al 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que se frustra ese encuentro entre Lavinia y Archibaldo, para Archibaldo, porque Lavinia abandona el lugar sin conseguir lo que pretendía Archibaldo, que ha presentado a la muñeca a Lavinia, ha confrontado a la muñeca y a la mujer real, incluso se ha propasado con la muñeca delante de su doble de carne y hueso. ¿Qué hace Archibaldo por pura agresividad cuando ella se va sin haber conseguido nada de ella? Esto prefigura a Tristana también, ¿verdad? Y aquí tenemos el horno de fuego. Bueno, hay que decir que además Archibaldo ha intentado matar a Lavinia sin que ella llegara a darse cuenta, y lo que está haciendo con la muñeca es lo que no ha conseguido hacer con Lavinia. Las llamas la han hecho moverse, ¿no? La han vivificado. Y ahí tenemos ese plano del rostro que voy a hacer muy breve. Pero puede usted consolar. Pero que rima, a su vez, con... Los crímenes del Museo de Cera, una película del año 53 de André Detov, donde nos encontramos también con un escultor de figuras de cera que llama sus criaturas a las figuras de cera, habla con ellas y además dice que ellas le responden, que las oye igualmente. Iba a extenderme más en esto, pero vamos a saltárnoslo todo y vamos a irnos al final. Bueno, ya lo hemos visto suficientemente, ¿verdad? Confieso que estaba esperando los crímenes del Museo de Cera. Estaba diciendo, confieso que estaba esperando y digo, seguro que va a salir. Pues mira cómo me conoces. El caso es que, bueno, ¿qué ocurre en los crímenes del Museo de Cera? Ya muy reducido. El incendio es provocado por un socio del profesor Jarrod, que es el escultor de estas figuras. Se le da por muerto en el incendio, pero reaparece tiempo después, abre un nuevo museo y sus manos han quedado destrozadas por el incendio, por lo cual él dice que se apoya en ayudantes, pero lo que hace realmente es asesinar a personas que se parecen a las figuras que él quiere exhibir en el museo y revestirlas de cera. Esto tenía otra elaboración, pero perdón por este salto, pero es que me he extendido demasiado antes, pero bueno, quería que nos quedáramos con la idea de que en los crímenes del Museo de Cera tenemos una fusión ya completa entre la muñeca, la figura de cera, y el cadáver.
Lo que hay bajo de la figura de cera es un cadáver, en este caso. Había unas páginas donde hablábamos de cuestiones metafóricas, pero da igual. Vamos al final de tamaño natural. Y empezaré por aquí a un riesgo, luego podemos hablar. ¿Tenemos tiempo para preguntas todavía? No. Bueno, lo digo porque si hay preguntas al hilo de algo que por ausencia de las páginas anteriores queda un poco en el aire, podríamos hablar luego de ello. Bueno, pues tal como conocemos tamaño natural, la muñeca no reduce a símbolo a la mujer, sino que logra metaforizar una construcción sentimental que se manifiesta en los comportamientos íntimos y sociales de Michel. Porque Michel, aburrido y hastiado, emprende su aventura como un gran juego. Es elocuente que en inglés la palabra utilizada para jugar y para interpretar sea la misma, to play. Y a lo largo de la película de Berlanga se nos presenta a Michel en constante interpretación. De hecho, es una interpretación exagerada a propósito para resaltar esa idea de juego. No solo con la muñeca, sino que en el momento en que sube a la habitación con la prostituta, el ataque que le hace a la prostituta es completamente desaforado y poco natural, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la película se nos presenta a Michel en constante interpretación. No hay carga emocional en sus palabras, en la manera de decir los diálogos. Perdón, que me pierdo, es lo que nos faltaba. A ver, eso es. No hay carga emocional, sino deliberada exposición, en ocasiones hasta plana. Recordemos que hay un momento donde está la muñeca en la ducha y él dice, bueno, antes voy a afeitarme. Y lo que hace es jugar con la máquina sin afeitarse. Realmente hace, como si se estuviera afeitando. Todo es una interpretación muy evidenciada, casi conceptual. En su hastío frente a las estructuras sociales y familiares busca el aislamiento y la soledad, pero apunta Berlanga no una soledad común, convencional, sino una soledad como meta, como ideal, casi utópica, que a sus ojos es el último resquicio de posibilidad de libertad que tiene el ser humano. Lo explicita por boca de Blasco Ibáñez en su serie para televisión española y lo desarrolla en su última película, en París Tombuctú, que está toda basada sobre esta idea. Michel, de nuevo, en busca de la soledad y, de nuevo, en fracaso. Como le dice el mecánico Boronat, interpretado por Juan Diego, ¿qué vas a encontrar en Tombuctú? Soledad ninguna. Y estarán las ONGs, los misioneros, los turistas, tal. El fracaso en tamaño natural viene por una contradicción capital. Michel quiere dejar atrás la sociedad, la vida burguesa y cuanto conlleva, pero tiene un fondo sentimental y en su pretendido aislamiento se lleva un recuerdo, una huella de esa sociedad con la que quiere cortar y que es la muñeca, que en palabras de Berlanga se convierte en el caballo de Troya que destruye cualquier posibilidad de éxito. La nostalgia actúa contra la soledad, contra la libertad. Al final de Tamaño Natural, el fracaso se hace patente, las aguas se engullen el auto en el que viajan Michel y la muñeca, para dar un bonito final a su historia, como verbaliza Michel. Y es él quien deliberadamente lanza su coche al Sena. En el guión original había una secuencia que no aparece finalmente en la película, en el momento en que el coche se precipitaba hacia el río. Estaba establecido que viéramos lo siguiente: efecto submarino. El coche, dentro del agua, frena su impulso, una vez ha caído ya dentro, frena su impulso, gira dulcemente sobre sí mismo, desciende, va a quedar en el fondo apoyado en el lado del volante. Michel hace un desesperado intento de agarrarse a la vida, lucha con la portezuela. Por la ventanilla del lado que ocupa la muñeca abierta entra el agua a torrentes y el coche se va llenando mientras Michel agoniza. Cuando se ha inmovilizado, cuando el coche lleno de agua ofrece un sosegado, plácido aspecto, la muñeca comienza a moverse. La cabeza encuentra la ventanilla abierta, sale por ella. Un hombro queda encajado durante un instante, se libera y la muñeca, al flotar, asciende lentamente hacia la superficie. De haber quedado esta escena en la película, habríamos asistido a una representación explícita de la idea central del juego con muñecas. Si la muñeca, para ser vivificada, necesita el aliento de quien juega con ella, en esta escena submarina vemos el momento en que, por exceso, se invierten esas características. El sujeto, quien juega,
adquiere progresivamente la inmovilidad, la pasividad, mientras que el objeto parece cobrar vida y se salva, ascendiendo hasta la superficie del río. Es un caso que guarda muchas similitudes con el de Norman Bates y su madre, muñeca, cadáver, señora Bates. Para concluir, comparemos el cierre de ambas historias. No pongo la de Paris Tombuctú porque la recordamos, ¿verdad? Cae al agua, nos quedamos sobre el agua y finalmente emerge la muñeca que queda... Perdón, ¿he dicho Paris Tombuctú? Perdón, tamaño natural. Y la muñeca queda flotando mientras aparece un hombre en el río, una mirada que pone en relación otra vez a la muñeca con un sujeto. Pues en un cúmulo de coincidencias y referentes mezclados, el final de Psicosis... no, lo teníamos ¿verdad? Aquí. Muy bien, el final de Psicosis es este, que vamos a adelantar un poco. Tell them I killed those girls, except just sit and stare, Aquí tenemos, like one of his stuffed birds. Well, they know I can't even move a finger, and I won't, just in case they do. Aquí tenemos al sujeto que ha estado jugando, que ha otorgado su aliento al cadáver, a la muñeca pasiva, a la madre, en un momento en que ya se nos ha explicado que la madre ha sido la que se ha apoderado de este cuerpo. Pero ha sido quien jugaba. Y el final... They're probably watching, see what kind of a... Tenemos I hope they are watching, see, and they'll know, and they'll say, why, she wouldn't even harm. El final es alguien que ha estado jugando y que mira aquí directamente a cámara, pero el espacio que le sustituye, a esa mirada, es una emergencia también de las aguas, donde hay un coche y donde hay una muñeca, cadáver. A fly. Bueno, pues yo creo que tu padre quedaría alucinado si le contáramos esto porque no estaría en su cabeza. No estamos en nuestro sano juicio, eso es evidente. Pero, en fin. Y a ver dónde tenía el resto. Esto es. Muy bien. Bueno, pues establecida esta relación, un final un tanto precipitado por mi parte, por el que pido disculpas y vista esta rima entre estas historias. La identificación de Michel con la muñeca llega al extremo de convertirse en ella, inerte, pasivo, cadáver. Vemos de nuevo la postal con la que empezábamos, del 3 del 3 del 76, donde decía Molinier esta idea, que la muñeca es la copia pasiva de aquello en lo que a él le gustaría convertirse. Bueno, unos días después, Berlanga recibe esta carta de la hija de Molinier, donde le dice, Pierre Molinier se ha dado muerte, se ha suicidado la tarde del 3 de marzo de 1976, del día que escribe esa postal a Berlanga. En su domicilio, su hija, Madame Combe, le hace saber que sus restos se han transportado al Instituto Médico Legal, tal. Esto es del 10 de marzo. Pero quedémonos con que es el mismo día, se da muerte a sí mismo el mismo día que ha manifestado a Berlanga que la muñeca pasiva es aquello en lo que a él le gustaría convertirse. Me parece por sí mismo elocuente y creo que es una buena conclusión a esta un tanto caótica ponencia, por lo que pido disculpas. ¿Dónde está la tarjeta? Tenemos que encontrarla. Está publicada aquí, en el guión de tamaño natural, publicado en el año 76, antes de que la película se estrene en España. Se reproducen las dos. Y es
claro, tremendamente llamativo que sea el mismo día, el día en que Molinique, que ha jugado a ser muñeca en su obra, autofotografiándose como muñeca y como figura de sexualidad absolutamente ambigua e incluso plural, bueno, pues se da muerte ese mismo día que declara a tu padre que quiere ser como una muñeca. En fin, muchas gracias por la atención y bueno, estoy...